Buenas tardes, vamos a continuar con las anemias normocíticas normocrónicas, donde la causa de la anemia es que pues hay pocos eritrocitos, porque si no, entonces no habría anemia, considerando que los eritrocitos son normocíticos normocrómicos, un tamaño normal, cantidad de hemoglobina normal, porque hay anemia. Entonces, el problema acá en las normocíticas normocrómicas es que hay pocos eritrocitos. De manera general, las anemias normocíticas normocrómicas pueden ser por dos puntos de vista. Uno, para que haya pocos eritrocitos. Uno, que haya disminución en la producción. ¿Dónde se producen las células sanguíneas, Abigail? En médula ósea. Eso quiere decir que si hay problemas en la producción, pues en la médula ósea estaría el problema. Diferentes tipos que veremos más adelante, diferentes causas más bien. Y cuando hay la otra causa por la cual hay pocos eritrocitos es porque hay aumento en la destrucción. Ahora, ¿dónde estaría el problema, Gloria? Alan, dime, Yamin. Sería en el mismo eritrocito, ya sea un defecto de su membrana o cualquier otra cosa que lo pueda destruir, pero es en el eritrocito mismo. Exacto, entonces por eso pues son las dos principales causas, deficiente producción o aumento en la destrucción. De las dos causas hay hereditarias y adquiridas. Entonces vamos a ver primero las hereditarias, ¿por qué ocurre ese tipo de anemia? Pero antes de eso, lógicamente, cuando el problema es hereditario, pues evidentemente, pues el pequeño nace con ese problema. ¿Cuál sería el problema? Pues las principales causas son problema enzimático, problema en las proteínas de membrana, en las proteínas de su citoesqueleto, de las causas hereditarias. Eso hace que pues la morfología del eritrocito cambie, que ya no sea ese disco bicóncavo, y al ser un poiquilocito, lógicamente su circulación se dificulta. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas causas, pero antes de eso también, pues sabemos que nosotros cuando empezamos a estudiar una anemia del tipo que sea, ya decíamos que lo que primero tenemos pues es la clínica, cómo vemos a nuestro paciente, si es que tiene datos de anemia, y si no, pues a lo mejor es un hallazgo o algo que nos dé idea que nuestro paciente pudiera tener una anemia. Entonces, después de eso, pues se le hace una citometría hemática completa. Esa citometría hemática, porque pues de estudios de laboratorio es lo que primero tenemos, pues lógicamente vamos a ver una anemia normocítica normocrómica. Ya que tenemos esa anemia desde el punto de vista morfológico como normocítica normocrómica, pues lógicamente tenemos que tener la lectura del diferencial. Y aquí es donde nos van a reportar algunos datos que nos indica que hay destrucción de los eritrocitos. Estamos viendo ahorita hereditarias hemolíticas. Y esos datos en la citometría que nos indican que hay hemólisis, pues son, por ejemplo, voy a regresar acá. Este es un eritrocito que tiene aquí una inclusión basófila, entre basófila, neutrófila. Esta inclusión es lo que se llama cuerpos de Howell-Jolly, esta inclusión que se ve en el eritrocito. Esos cuerpos de Howell-Jolly aparecen normalmente
porque cuando se está realizando el proceso de mitosis durante la fragmentación cromosómica, quedan estos restos que denotan eso, la fragmentación cromosómica. Eso normalmente ocurre. Nada más que pues no son evidentes este tipo de eritrocitos en sangre periférica, porque cuando sale el reticulocito con estos cuerpos de Howell-Jolly, es un poiquilocito. Entonces los macrófagos que están a nivel de vaso, lógicamente los desconocen y los fagocitan. Entonces, como son poquitos, porque es cuando normalmente está ocurriendo la eritropoiesis, no llegan a presentarse en sangre periférica, entonces no se observan. Y si acaso, a lo mejor en todos los campos que se puedan ver, porque se contaron los 100 leucocitos, se ven 3, 4, 5. En todos los campos, pues realmente no son significativos y no se reportan. Pero cuando la hemólisis está aumentada, lógicamente entonces la cantidad de eritrocitos con estos cuerpos de Howell-Jolly ya son más. Y entonces ahí en vaso donde están los macrófagos, pueden los macrófagos dejarlos pasar porque ya son muchos, como que le echa un montón los eritrocitos con cuerpos de Howell-Jolly y los macrófagos como que ya no pueden con tantos, y por eso cuando se ve el frotis se observan eritrocitos con cuerpos de Howell-Jolly. Este es un dato que nos indica eritropoiesis acelerada. Ese es uno. Luego sucede que hay eritroblastos. ¿De dónde son esos eritroblastos que pudieran encontrarse aquí en sangre periférica, Braulio? Son extramedulares. Ajá, entonces pudieran ser de vaso, el propio vaso, pudieran ser de hígado. Recordemos que el primero que responde es el hígado, entonces esos eritroblastos no son de médula ósea. ¿Qué hacen aquí en el frotis? Pues precisamente por la propia hemólisis en la que la médula ósea está produciendo una mayor cantidad de eritrocitos porque son necesarios, puede en un momento dado verse rebasada y entonces pues le ayuda a algún otro órgano hematopoyético, más frecuentemente el hígado. Entonces cuando vemos ya van dos cuerpos de Howell-Jolly, eritroblastos, son datos de eritropoiesis acelerada. Otra cosa que podemos ver, cuando los eritroblastos se ve la médula ósea apurada, digamos, para producir eritrocitos, recordemos que en un momento dado puede expulsar el núcleo antes de ser un eritroblasto ortocromático, lo puede hacer cuando es policromatófilo, cuando es basófilo. Entonces, en los eritrocitos se observa basofilia difusa, policromatofilia, y también son datos de eritropoiesis acelerada. Entonces tenemos policromatofilia, basofilia difusa, cuerpos de Howell-Jolly, eritroblastos. Y hay otra cosa que no se ve en la citometría, pero que tenemos que pedirlo nosotros. Cuando tenemos el resultado en la citometría de una anemia normocítica, normocrómica, lo que tenemos que hacer, además, bueno, ya nos dieron el diferencial y a lo mejor nos dieron alguno de los datos que acabo de mencionar. Sucede que no nos dieron ninguno. Entonces, lo que también nos va a orientar hacia dónde irnos, si el problema es por deficiente producción o por aumento en la destrucción, tenemos que pedir reticulocitos. Los reticulocitos, ahorita me regreso. No, los reticulocitos, recordemos que es el precursor del eritrocito y es el mejor parámetro. Estos son los reticulocitos que nos sirve para pensar en que la médula ósea no tiene ningún problema, que la funcionalidad de la médula ósea es buena, es adecuada. Entonces, siempre que tengamos una anemia normocítica normocrómica,
hay que pedir reticulocitos. Están aumentados, hay reticulocitosis, es hemolítica. Vamos a ver cuál de todas, pero es hemolítica. Hay reticulocitopenia, los reticulocitos están disminuidos, el problema está en médula ósea. Vamos a ver cuál sería la causa para esta anemia. Entonces, siempre que tenemos una anemia, vamos a ver esto, no vean ahorita sin ver el título. Tenemos eritrocitopenia, están bajo los eritrocitos. Tenemos una anemia normocítica, normocrómica. Hay anisocitosis, pero la mayoría son normocíticos, normocrómicos. Entonces ya nos dan la lectura del diferencial. Probablemente nos den datos de eritropoiesis acelerada, probablemente no. Entonces en todo hay que pensar. Si no lo dan, pues ya tenemos más datos. Si no lo dan, pero tenemos una anemia normocítica, normocrómica, después del diferencial tenemos que pedir reticulocitos. Entonces reticulocitosis es hemólisis. Reticulocitopenia, el problema está en médula ósea. Entonces la reticulocitosis es el otro dato de eritropoiesis acelerada. Policromatofilia, basofilia difusa, reticulocitosis, eritroblastos, cuerpos de Howell-Jolly. No siempre nos dan todos, ¿verdad? Pero con que nos den uno o dos, con eso nosotros tenemos que solicitar búsqueda intencionada de los otros. Nos dicen no, entonces vayamos a pedir los reticulocitos. Bueno, entonces con esos datos de eritropoiesis acelerada, pues ya mi opción es que es una anemia hemolítica. Vamos a ver de qué tipo. Entonces, las anemias hemolíticas hereditarias, les decía, pues son por problemas en las proteínas de membrana, en las proteínas de citoesqueleto. Sabemos que el citoesqueleto se anclan las proteínas del citoesqueleto con las de membrana para mantener la forma celular. En el caso de los eritrocitos, pues es lo que mantiene su morfología. En el momento que haya una deficiencia de proteínas de cualquiera, ya sea de citoesqueleto o de proteína de membrana, pues ese anclaje ya no se da de manera normal y cambia la morfología del eritrocito. Antes de que un paciente entre en anemia hemolítica, presenta primero enfermedad hemolítica. ¿Por qué? Porque recuerden que la médula ósea tiene la capacidad de aumentar hasta 7 veces su capacidad de producir células sanguíneas, en este caso los eritrocitos. Entonces, por eso puede el paciente estar ya con la hemólisis y aún no tener anemia. Eso es lo que llamamos enfermedad hemolítica. ¿Cómo vamos nosotros a saber eso? Pues cuando nosotros pedimos la citometría hemática por X razón, a lo mejor no precisamente sospechando una anemia, cuando la pedimos por X razón, es común que el personal de laboratorio les pregunte, ¿les costó trabajo tomar la muestra? Y ahí sí, por favor, hay que ser sinceros. A veces, pues principalmente cuando empiezas a tomar muestras, pues de repente se te complica alguno, ¿no? Y casi le exprimen el brazo. Yo veo cómo le aprietan, no sé, hasta, no sé, o sea, si no funcionaste bien, no vas a salir. Pero bueno, entonces a veces eso, pues desde luego que están destruyendo los eritrocitos, están provocando la hemólisis. ¿Se acuerdan que el primer día, creo, y si no se los dije, se los digo ahorita, y si se los repito, pues se aguanta porque no me acuerdo, que les decía que para cuando toman muestra con jeringa, que generalmente es lo que hace hospital, hay que quitarle la aguja a la jeringa. Si ustedes pican el caucho del tapón del tubo y así introducen la sangre, pues desde ahí ya la hemolizaron, porque pues lógicamente el bisel de la aguja, o sea, el agujerito es muy pequeñito, y con la presión que ejercen pues sobre el émbolo, pues disparan la sangre y ahí ya la hemolizaron.
A lo mejor la obtuvieron sin ningún problema, pero cuando hacen eso, pues se hemolizan los eritrocitos. Hay que quitarle el tapón al tubo, hay que quitarle la aguja a la jeringa y entonces ir vaciando el contenido de la jeringa al tubo. Lo tapan, lo homogenizan, o sea, lo mezclan lentamente unas 10 veces mínimo y está listo para llevar al laboratorio. Entonces, por eso, cuando les pregunten, hay que contestar lo que es. Sí, me costó trabajo. Bueno, entonces es probable que esa hemólisis que ya está detectando el laboratorio sea secundaria a una mala toma de muestra. Pues ni modo, tendrían que tomar otra muestra porque ahí puede confundirse el diagnóstico. A lo mejor sí tiene anemia su paciente, pero no hemolítica, a lo mejor es de otro tipo. Entonces, cuando les cueste trabajo tomar la muestra, pues de una vez lleven en mente que es probable que su muestra no va a servir, porque pues ya están hemolizados los eritrocitos. Entonces, pues en el laboratorio donde yo trabajo, lo que hacemos, primero revisamos las muestras y después les decimos, está bien tu muestra. Eso que no detectemos coágulos. Si hay hemólisis, en ese momento no lo detectamos hasta que se empieza a procesar la muestra. Hasta entonces se puede detectar la hemólisis de una manera macroscópica. Pero cuando nosotros recibimos la muestra, lo primero que hacemos es checar que no tenga algún coágulo. Para precisamente también que el resultado represente lo que en realidad tiene el paciente, y 2, porque si se va un coágulo en el equipo, pues se tapa, se obstruye y ya nos quedamos sin biometrías por un día o 2, dependiendo del tiempo en que tarde el ingeniero en reparar. Entonces, por eso es que muchas de las quejas del personal de los hospitales es que el laboratorio no quiere trabajar y le rechazan las muestras. Pues es que si se obstruye el equipo y no va a haber biometrías 2 días, pues mejor no te recibo a una sola persona, no le recibo su muestra, a arriesgar el equipo en cualquier laboratorio, sea público o sea privado. Entonces, por eso es que si se detecta, a veces el coágulo es tan pequeñito que no se detecta y cuando nos damos cuenta es que el equipo marca error y se obstruye y pues ya no, y pues así se quedó. Entonces, por eso, regresando a lo de la hemólisis, es siempre conveniente que antes de tomar una muestra, pues chequen bien el lugar donde van a puncionar para que haya pues la mayor certeza posible y la muestra se obtenga de manera adecuada y no lleve hemólisis ya sin que el paciente esté hemolizando. Entonces, yo siempre les recomiendo que las primeras veces, ya después, pues como quiera, fácil. Pero las primeras veces que se toman muestras, yo siempre les sugiero que si yo no tengo la seguridad, pues hay que pedir ayuda. Siempre va a haber alguien más diestro que uno, siempre. Así hayas tomado cientos y cientos de muestras, en algún momento se te puede complicar y siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Pero a veces somos un poco vanidosos y no queremos que digan no pudo, no, es por el bien del paciente. Bueno, entonces esos son los datos de hemólisis, de eritropoyesis acelerada. Les decía, macroscópicamente el laboratorio se puede dar cuenta que está hemolizando, incluso ustedes mismos. Cuando ya son internos, que es cuando toman más muestras, a veces siendo muy jóvenes no quieren dar muchas vueltas, entonces toman todas las muestras que a los pacientes que hay que hacerlo y toman 10 muestras. Lógicamente que entre la primera y la 10ª pues hay tiempo de diferencia. Entonces, si ustedes ponen los tubos en algún recipiente y están así verticales, se empiezan a sedimentar los eritrocitos y el sobrenadante se ve rojizo. Eso es lo que macroscópicamente indica que está hemolizada. Y entonces, como ya llevan 3 meses siendo internos,
ya lo detectan. Y entonces, ¿qué crees que hacen, Yamil? Que yo sé que tú no, pero ¿qué crees que hacen? Simplemente callan. Sí, pero aparte de eso lo mezclan. Entonces, cuando llega al laboratorio no se ve. Y lo que checa, les decía el laboratorio, es que no tenga coágulos. Y coágulos, pues no va a llevar. Entonces, como ya lo mezclaron, pues no se ve. Y pues eso en verdad es para mal del paciente, porque si persiste la persona en que no me costó trabajo tomarla y todo bien, pues entonces el laboratorio empieza a buscar esto que les acabo de mencionar, los datos de eritropoyesis acelerada, y no encuentra, y le vuelve a hablar al interno o le habla al adscrito o va a ver al paciente a ver cómo está, y el paciente pues sí se ve bien, ni pálido estaba. Está súper bien, ya nada más le estaban tomando una VH de control porque ya se iba, y se detiene su egreso, porque hay que investigar y pues realmente no tiene nada el paciente. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo a su conciencia, ¿no? ¿Qué será? A la ética. Bueno, entonces eso es lo que en principio vemos como datos de eritropoyesis acelerada. Todavía no sabemos por qué es la hemólisis, y entonces pues vamos a investigar. Ya sabemos que está hemolizando el paciente. Bueno, entonces les decía, vamos a ver primero las anemias hemolíticas hereditarias. Entonces hay esferocitosis, y tal cual los eritrocitos se ven esféricos, esferocitosis, ovalocitosis, eliptocitosis, tal cual, así se ven los eritrocitos. Estomatocitosis, y es lo que predomina. Entonces, en la lectura del diferencial, vaya, les van a decir esferocitos 3 cruces. Esos no son esferocitos, eritrocitos envejecidos, que recuerdan que les decía que normalmente hay, pero no 3 cruces. Es como lo que les decía hace un momento de los cuerpos de Howell-Jolly. A lo mejor en los 100 leucocitos que contaron para terminar de leer el diferencial, vieron 10 esferocitos. Yo ni se lo reporto. 10 esferocitos en millones, pues realmente no son significativos, pueden ser eritrocitos envejecidos. Pero yo veo esferocitos, en cada campo. Lo que predominan son los esferocitos, por supuesto que eso ya no es normal. Entonces, pues ya hay esferocitosis, porque el mismo diferencial, ahorita me regreso, el mismo diferencial hay esferocitos, esferocito, aquí está uno con cuerpo de Howell-Jolly, muchos esferocitos, pocos eritrocitos, como ustedes pueden ver. Entonces yo voy a reportar esferocitos 3 cruces. Ay, me fui para adelante, no voy para atrás, permítanme. Entonces, pues casi como dicen, ¿no? Agua pasa por mi casa. Ya me están diciendo esferocitos 3 cruces. Incluso la esferocitosis, sabemos que las enfermedades hereditarias, pues depende si el paciente es homocigoto o heterocigoto. La esferocitosis puede ser un hallazgo y el paciente ya es un adulto. Es más, ni siquiera tiene anemia. ¿Por qué? Pues porque su condición de enfermedad hereditaria es ser heterocigoto, entonces en realidad pues ni anemia tiene, o es mínima de 0.5, entonces realmente ni siquiera es significativa, pero no sé, pues lo iban a operar de algo, se hizo la citometría, esferocito, entonces se detecta esa esferocitosis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, antes, la esferocitosis puede ser aquí tenemos una membrana celular, la bicapa de fosfolípidos, y ya aquí están las proteínas de membrana, glucoforina, proteína de la banda 3, y aquí están las proteínas del citoesqueleto, espectrina beta, espectrina alfa, tropomodulina, la proteína de la banda 4.2, 4.1, anquirina,
actina. Entonces aquí están las de citoesqueleto que decíamos se anclan con las proteínas de membrana. Cualquiera de deficiencia de estas proteínas va a causar anormalidad en la morfología de los eritrocitos, porque le decía, pues ya no se pueden anclar y pierde estabilidad el eritrocito, y eso es lo que ocasiona que se convierta en un poiquilocito. Entonces aquí, en primera, la esferocitosis es hereditaria. Aunque se manifieste más que manifestarse, aunque se diagnostique en edad adulta, es una enfermedad hereditaria, la esferocitosis. ¿Cuál es el asunto? Bueno, en primera, como siempre, pues tenemos a nuestro paciente con anemia, enviamos la citometría, donde hay eritrocitopenia, anemia, en este caso acá dice que es microcítica, hipercrómica, que ya sabemos que no. Por lo tanto, estos eritrocitos microcíticos hipercrómicos son microesferocitos. Aquí hay microesferocitos demasiados, pero todavía más esferocitos. Claro que la mayoría son normocíticos normocrómicos. Esto dice el histograma. Esto dice el equipo, y de momento pues yo me confundo, ¿no? Apenas estoy empezando a ver mis primeras citometrías hemáticas y me ponen este histograma y este reporte, pues yo como que a quién le hago caso, ¿no? ¿Al histograma o al reporte? No sé si esa es la razón, no es cierto. Es que tanto las campanas como los histogramas, recuerden que todos los equipos lo reportan. No todos los laboratorios entregan esta impresión, este reporte impreso. De hecho, creo que nadie. Porque a veces los reportes hoy, pues todo el mundo los entrega a computadora, ¿verdad? Así que se vean bonitos. El logotipo de laboratorio, a color, se ven bonitos. Entonces, prácticamente ya nadie entrega esto impreso. Pero si en un momento dado ustedes quieren conocer esto de su paciente, lo pueden solicitar. Absolutamente todos los equipos almacenan esta información en su memoria. Ya nada más es cuestión de ponerle una impresora al equipo. Desde luego que no es una láser, es una impresora para cada equipo, y ya de ahí sale la impresión, y entonces lo acompaña la lectura del equipo, la impresión del equipo, pero recuerden que nos falta la lectura del diferencial, porque si no, como les decía, este histograma dice que la mayoría son normocíticos normocrómicos, la mayoría son normocíticos con la cantidad de hemoglobina normal, y entonces ¿por qué aquí dice que la mayoría son microcíticos? Yo me puedo confundir. Bueno, pues porque nos falta la lectura del diferencial, donde sí hay anisocitosis, definitivamente, 25.6, por supuesto que la amplitud en la distribución eritrocitaria es amplia, hay de todos los tamaños, de todos los colores, y por eso cuando el personal de laboratorio lee el diferencial es cuando nos va a sacar de esta discrepancia aparente. Por fin, o son microcíticos la mayoría, o son normocíticos, por fin. Entonces, cuando leen el diferencial, sí, hay microcíticos, sí hay macrocíticos algunos, y sí hay hipocrómicos, sí, pero la mayoría son normocíticos normocrómicos, y la mayoría de esos eritrocitos normocíticos normocrómicos son esferocitos. Por eso absolutamente siempre debemos tener la lectura del diferencial. Estos macrocíticos, me voy a regresar tantito, son estos. Estos eritrocitos en realidad se llaman reticulocitos de estrés, como si estuvieran mordidos, ¿no? Más o menos se ven así. Si ustedes ven sus células grandes, y recordemos que los reticulocitos, como todavía son inmaduros, todavía son grandes. Pero si ven
se aprecia como policromatófilos, como que no son basófilos. Este es un colorante aparte azul de cresil brillante, así se llama. Pero este es uno de los Romanovsky, ya sea Guay, ya sea Yemsa, ya sea Mike Greenwald, cualquiera de ellos, el que el laboratorio utilice. Y entonces esta célula policromatófila no nos dice, como les decía hace un momento, datos de eritropoyesis acelerada, no, porque está grande. Entonces esto se llama reticulocitos de estrés, que también es una forma que se encuentra en las anemias hemolíticas. Entonces a ustedes les dan los datos de eritropoyesis acelerada que comentamos hace un momento y además les dicen reticulocitos de estrés. Estos son los reticulocitos de estrés y son de las anemias hemolíticas. Entonces, por eso, estábamos acá. En las observaciones, estamos en la esferocitosis, perdón. En las observaciones les van a hablar, sí, de la anisocitosis, con predominio de eritrocitos normocíticos normocrómicos, específicamente esferocitos. Les van a dar reticulocitos de estrés, les van a dar de los datos de eritropoyesis acelerada, algunos, a lo mejor todos, a lo mejor nada más uno, pero como ustedes inmediatamente que sospechen de una anemia normocítica normocrómica, que aquí evidentemente no, pero cuando les entreguen el reporte completo que incluye lectura del diferencial, por supuesto que la van a sospechar porque les van a decir esferocitos 3 cruces. Y los esferocitos son eritrocitos normocíticos, recuerden. Una cosa es que les digan microesferocitos, que también se los van a reportar, microesferocitos, tal vez una cruz, pero esferocitos 3 cruces, porque es lo que va a predominar. Entonces ustedes les dan en la lectura del diferencial esferocitos 3 cruces, aunque aquí diga que son la mayoría microcíticos. Recuerden que la lectura del diferencial es lo que en realidad ya se ve en la mayoría de las células. Entonces, sí, hay anisocitosis, por supuesto, pero lo que predominan son los esferocitos. Entonces, ya con eso, esferocitos 3 cruces, pues vaya, prácticamente les están diciendo es esferocitosis. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de la esferocitosis? Entonces, ahora, lo que vamos a solicitar como protocolo de estudio es electroforesis de proteínas, no de hemoglobina, electroforesis de proteínas. Y entonces en la electroforesis de proteínas, pues ya me van a decir que la deficiencia es de anquirina, podría ser. Me van a decir que la deficiencia es de la proteína de la banda 3. O sea, yo cuando vea al esferocito al microscopio, yo no sé cuál es el problema exacto, pero la electroforesis de proteínas sí me va a decir cuál proteína es la deficiente. Cualquiera de estas proteínas que sea deficiente, pues lo que va a condicionar es cambio en la morfología. Aquí hay algo característico. Deficiencia de proteína de la banda 3 y aquí tenemos una A que son esferocitos pinzados y la letra B son, para mañana me dicen sí, ¿cómo se llama esta célula? Espiculada. Es que hay dos tipos de células espiculadas y por favor averiguan para mañana cómo se llaman estas células espiculadas. Y entonces mañana que sepamos cómo se llaman, cuando en el reporte del diferencial me digan estas células, es muy sugerente que la deficiencia sea de la proteína de la banda 3, pero eso lo voy a corroborar cuando me realicen la electroforesis de proteínas. También puede haber deficiencia de espectrina y entonces proteína de membrana, la espectrina es la que está deficiente. Recuerden que cualquier deficiencia de proteínas de membrana, de proteína de citoesqueleto, cualquiera de ellas
es lo que va a originar un cambio en la morfología, específicamente en este momento esferocitos. Y entonces vean, aquí hay más células espiculadas que mañana vamos a saber cómo se llaman. Mañana no lo googleen ahorita porque quiero que me lo digan mañana para que me digan las características de las dos células que son espiculadas, pero con calmita. Si no, ahorita pues lo googlean y no lo razonan mañana, con calmita. Entonces estamos viendo deficiencia de proteínas que nos da como resultado esferocitos y entonces pues es una esferocitosis cuando nos digan esferocitos tantas cruces. Nos falta saber específicamente cuál es la proteína deficiente. Entonces ahora vamos a ver la otra citometría, esta. Alguien que quiera leer esta citometría, lo levante la mano y lo pueda hacer. Yo, doctora. Sí, adelante. Los primos de Coyota son chihuahuas, no puedo creer. Lo del Malinois belga todavía sí lo veo porque es muy Bueno, según mis valores de referencia, el paciente presenta, los eritrocitos están normales, la hemoglobina pues está bien, presenta el volumen corpuscular medio, indica que son normocíticos, la hemoglobina corpuscular media indican igual que está normal. Según mis valores de referencia, son eritrocitos normocíticos y son normocrómicos, según. Nada más, me dijiste la concentración media. No, concentración media de hemoglobina, aquí indica que son hasta 36 hipercrómicos. ¿Concentración media o concentración media de hemoglobina corpuscular? Concentración media de hemoglobina, según mis datos, mis valores de referencia, está normal. Porque tengo de 27 a 33 picogramos. ¿Dónde tengo el cursor? ¿Mande? ¿Dónde tengo el cursor aquí? Sí. Eso es lo que clasifica a los eritrocitos como normocrómicos, ¿o no? No, perdón, esos son, sí. Sí, es hipocrómico, normocrómico, hipercrómico. Por eso, este valor es el que dice si son normocrómicos o no. Te estoy preguntando. No sería, no, creo que no. Bueno, miren, ahí va otra tarea para mañana. Esto nada más es de que lo consulten y mañana lo comentamos. Me van a consultar en las 3 referencias, Mackenzie, Argüelles y Rodak. ¿Cuál valor determina que los eritrocitos, cuando estamos clasificando a una anemia, nos digan si es normocrómica o hipocrómica? ¿Y por qué? Para mañana vemos eso y vemos cómo se llaman las células espiculadas. Y mañana continuamos el análisis de esta citometría. Sí, están